Paso lento siguen avanzando las investigaciones y la recuperación del dinero del desfalco relacionado al caso Ispol. Para conversar sobre ello hemos invitado al director justamente del Instituto de Seguridad Social de la Policía, coronel Renato González. Muy buen día, coronel. Gracias por estar nuevamente en La Clave. Buenos días, Fernando. Un gusto saludarle y estamos dispuestos a absorber todas sus inquietudes en este caso que nos ha causado un grave perjuicio al conglomerado policial, pero al pueblo ecuatoriano en general. Justamente eso, Renato, yo lo había escuchado decir a usted varias veces que en la medida en que ese dinero no se recupere va a terminar por costarle al Estado ecuatoriano y no solamente al Ispol. Pero el avance, la recuperación de este defalco, de los dineros producto de este defalco, es tremendamente lento. ¿Por qué? Porque es una trama bastante complicada de desenredar. Recordemos que siempre hemos hablado de crimen organizado, político, económico, transnacional. Cada vez se van encontrando nuevas aristas. Han existido avances, pero claro, o sea, van a ser paulatinos. ¿Por qué nos referíamos a que tarde o temprano, si no se recupera, esto terminará siendo una afectación para todo el pueblo ecuatoriano? Porque muy delincuencialmente, podríamos decir, organizadamente, como se ha podido ir determinando, tejieron una serie de nexos y de normativa que apuntaba a que esto en primer lugar no se descubra, pero también a mantenerlo oculto. ¿En qué sentido? Dieron una especie de garantías para que el gran conglomerado policial esté tranquilo. Me refiero al hecho de que días antes de que termine el gobierno antepasado se aprobó el reglamento a la mal llamada Ley de Fortalecimiento del Régimen de Seguridad Social, Policial y Militar, en el cual se incluyó un artículo que en teoría garantizaba las pensiones mensuales, es decir, el Ispol calcula cuánto va a requerir mensualmente para el pago de pensiones y el faltante se lo solicita al Estado. Esto le da una especie de tranquilidad al conglomerado policial. Pero volvemos al punto de partida. ¿Qué pasa cuando en momentos como los actuales las finanzas públicas tienen un estado crítico? No va a haber dinero para cubrir eso. Sin embargo, como ya está en consideración constitucional, tiene este rango también de normativa de menor nivel, le obliga al Estado en su momento determinado a hacerse cargo de estas pensiones. Por eso es que ellos, el atraco de los 950 millones de dólares, apuntaban a que pasaba el tiempo, la población policial que tenía un sistema de aportación similar al IES, luego iban a fusionarlo con este instituto y estaba todo licuado y no hubiéramos descubierto todo lo que hasta el momento se ha establecido. 12 millones y medio recuperados, ¿con cuánto terminamos el año, Renato? Nosotros aspiramos que en los próximos días ya podamos concretar algo que es importantísimo, el recuperar los 265 millones de dólares en bonos de deuda interna que están inmovilizados en el DCB del Banco Central. Recordemos que ese es el remanente de la mal llamada Operación Swap, pero esa es nuestra prioridad número uno. El consorcio jurídico de Esteban Córdoba tiene la misión fundamental de ya definir la estrategia por la cual nosotros concurriremos a las Cortes para demostrar que somos los legítimos propietarios, no Nascunco, que es una filial del Citibank. Si logramos concretar eso, habremos recuperado ya el primer tercio de este gran atraco. Bien, hay 3 nuevos implicados en el proceso. Dentro de lo que se puede hablar de las investigaciones, ¿por qué se dan estas implicaciones y cuál es el nivel de responsabilidad de estos nuevos implicados? En días anteriores fueron vinculados a la investigación de Coagran y Delcor a sus máximos ejecutivos, que era lo lógico. Lastimosamente, y aprovecho la oportunidad para solidarizarme nuevamente con la familia de John Campuzano, que era el contador de Coagran y que falleció en este motín carcelario, estaban en esta condición rangos menores de estas empresas, cuando los actores intelectuales y materiales, quienes están disfrutando de estos dineros mal habidos en el exterior, todavía no estaban vinculados. Es por eso que tanto en la investigación, en la instrucción fiscal de Coagran y Delcor ya fueron vinculados Iván Gad Gonstein, Enrique Huerta y Enrique Hueso. En virtud de eso, nosotros consideramos que se van dando estos avances hacia llegar a los niveles que corresponden. En el campo político, recuérdese también que aprovechando
la instancia del juicio político al superintendente de compañías, valores y seguros, ha sido importantísimo que ya van apareciendo nuevos nexos, como el cheque entregado por el señor Jorge Cherres a una persona muy cercana al exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, la señora María Paula Christiansen, que nos va cerrando el círculo de compromisos políticos que tiene esta trama. Esta trama también incluye acusaciones entre los dos exministros de gobierno, Interior y Gobierno, María Paula Romo y José Serrano. El uno acusa la una acusa al otro justamente del recibo del cheque de la señora Christiansen. La señora Christiansen ha dicho que está incluso detallado en el cheque que esto se debe a su actividad comercial. Por su parte, José Serrano dice que él solamente fue 25 días, si no me equivoco, presidente del directorio, y que más bien María Paula Romo con su firma agenció esta trama. ¿Cuál es la visión que existe desde el interior, desde lo administrativo, desde su asiento, Renato? Típico a lo que podemos esperar de un personaje de la talla moral de José Serrano Salgado. Canalladas. Es una canallada lo que intentó hacer, y creo que lo va a lograr, meterle en el ambiente político la idea de que la denunciante pública del tema Ispol tiene que ver en esto. Eso es una canallada. Este sujeto se presentó fiel a su estilo, con ese ambiente de misterio y hablando de policías valientes que han recurrido a él, cuando la imagen de él al interior de la policía realmente es pésima. Pero existe esa estela de misterio, como le digo. Presentó un supuesto informe oculto que no conocen, cuando ese informe en su conjunto lo que ratifica es la labor que realizó la doctora Romo, denunciando a la Contraloría todas las irregularidades detectadas en el tramo de bonos con pacto de recompra, y además presentando la denuncia penal de la investigación que avanzó en Quito hasta el caso de peculado, y que estamos a días de la audiencia preparatoria de juicio. Lo que no contaba el señor Serrano es que el asambleísta Villavicencio, porque recordemos que el cheque no lo presentó la doctora Romo, el cheque lo presentó Villavicencio. El asambleísta Villavicencio le dio toda la palestra que Serrano quiso, estaba muy canchero, lanzando lodo en contra de la doctora Romo, y cuando le enrostraron el cheque no tuvo más oportunidad que reconocerlo. Un cheque que supuestamente es de entre terceros, que ni siquiera tiene el nombre de Jorge Cherres, pero que no le quedó ninguna escapatoria más, porque sabía la información que tenía Villavicencio que aceptarlo. Ahora, en el caso de la señora Christiansen, he visto que en Twitter ella manifiesta que esta es una más de 50,000 transacciones, muchas de ellas inclusive con cientos de empresas. A nosotros nos queda la esperanza de que ella más bien nos conteste cuáles son esas empresas ecuatorianas que se preocupan tanto de sus clientes, sobre todo de su talento humano interno, para que paguen $230,000 en tratamientos de spa, o a qué se refiere ese pago. Porque si hay empresas ecuatorianas que tienen transacciones de esa magnitud con la señora Christiansen en su spa, hay que preguntarse cuál fue el capital semilla de la señora para instituir el spa, si pagó el impuesto a la renta, si en su momento cuando fue a instaurar el spa en Miami pagó el impuesto de salida de divisas, cuál es el porcentaje de participación de ella y de su socio Romy Vallejo, y si este dinero en Estados Unidos fue entregado en efectivo, en transferencia, en cheque. Hay una serie de preguntas que tenemos que hacerle a la ex directora administrativa del Ministerio del Interior y ex directora administrativa del Ministerio de Vivienda. Yo no entiendo cómo una funcionaria con un sueldo de 3,500 tiene esa capacidad empresarial. O sea, hay que más bien traerle de ministra de Comercio Exterior, de Producción, para que nos dé la clave y prosperemos todos los ecuatorianos, pienso yo. No, pues y salir todos corriendo a ponernos un spa. La verdad es que eso suena bastante bonito. Pero más allá de eso, Renato, ya se ha vinculado al relato político este tema. Usted decía, bueno, Villavicencio terminaba incluso su intervención en la Asamblea diciéndole a Serrano, ya ves cómo da la vuelta el mundo y etcétera. Usted me dice, Serrano tiene una muy mala imagen dentro de la policía. María Paula Romo no es que tiene una gran imagen a nivel político. Y en todos estos dimes y diretes se va perdiendo un poco la limpieza de esta investigación. ¿Cuáles son las cosas que vamos a ver ya en estricta investigación en las próximas semanas, en los próximos días? Yo considero que para nada se va complicando con el ambiente político la investigación judicial, más bien es necesario. Hay que comprender que el tema Ispol tiene diferentes aristas, una afectación social, pero también un campo económico-financiero, pero sin embargo no podemos desatender el ambiente político y el ambiente mediático, porque todo ello desencadena en el ambiente judicial. En el campo político,
este ambiente del juicio político, valga la redundancia, al superintendente de compañías Valores Seguros, sí sirvió para mucho, para ir encontrando otros actores, como el superintendente de bancos Cristian Cruz, como la superintendenta de compañías Valores Seguros 2011-2018, Suad Mansur, como el expresidente del Banco Central, Diego Martínez, el oficial de cumplimiento del Banco Central, Diego Zurita. Tendremos que llegar también a Juan Hidalgo, subsecretario de Crédito Público, a todas las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es en el ambiente político. Y nos va a permitir tarde o temprano encontrar responsabilidades penales y administrativas en todos estos sujetos, porque esta fue una trama bastante complicada que, como hemos dicho varias veces, mucho me temo que siendo arrogantes pensaríamos que solo el ISPOL fue la víctima de esta banda organizada. Es el tercer fondo previsional. Yo no creo que se haya salvado el primero y el segundo. En la parte investigativa, ¿qué nos viene? Hoy, a las 9 de la mañana en Guayaquil, está prevista la instalación de la audiencia del caso de Cebale, que confiamos que la señora jueza Yanela Norix acepte el pedido de diferimiento del ISPOL, que lo estamos haciendo con una especie preventiva en virtud de que hay algunos despachos que no se han atendido y que luego las defensas técnicas de los procesados pueden aducir como principios de nulidad. Veamos lo que decide la señora jueza. Están nuestros abogados en Guayaquil preparados para participar en la audiencia. Pero el 16 y el 17 de diciembre en Quito también se dará la audiencia preparatoria del caso peculado por los bonos con pacto de recompra, y el lunes 6 de diciembre a las 9 de la mañana en el Complejo Judicial de la Florida también se dará la audiencia preparatoria en el caso Citadel. Es decir, 26 procesados en 3 instrucciones fiscales que ya han concluido, que hemos llegado a la etapa de evaluatoria y preparatoria de juicio y que aspiramos los jueces nos den una sana sorpresa, que se apeguen al derecho y que, atendiendo los dictámenes acusatorios de fiscalía, llamen a juicio a todos estos sujetos que han causado un grave problema a la seguridad social policial. Yanela Norix es una correcta abogada, estoy seguro que también lo será de jueza. ¿Van a saltar más maravillas, Renato? ¿Nos vamos a encontrar con más situaciones de Muchísimas. Esto recién empieza. Nosotros hemos advertido que es una lucha larga y tortuosa. Cada vez se van abriendo nuevas aristas. Ahí en Ecuagrán se está destapando, ahí sí, una verdadera caja de Pandora, cuando vemos ya la participación de, por ejemplo, el Banco del Austro, que participa en una hipoteca abierta firmada días después de que Goldstein abandone el país. Hay que ver el rol de los notarios. Aquí los notarios de este país son una barbaridad, son un atentado a la fe pública. Son notarios que firman todo. ¿Cómo pueden justificar que firmó Goldstein en una notaría cuando estaba ya en Estados Unidos? Y con esa hipoteca abierta, el Banco del Austro muy astutamente quiere ponerse en primera línea de cobro por sobre el BIES y por sobre el ISPOL. No es justo que un banco que pertenece a un grupo económico que ha florecido durante décadas en este país quieran atentar a 80,000 familias humildes, que es la seguridad social policial, pero a través de trafacías, lo voy a decir directamente con nombre y apellido, orquestadas por Patricio Córdoba Pizarro, gerente financiero de Banco del Austro, pero que antes estuvo en la Casa de Valores, que permitió la colocación de la 6ª emisión de obligaciones de Ecuagrán y Delcor, donde ahí adquirió el propio Banco del Austro estos instrumentos. Y ahora, como se pasó de bando, quiere saldar saludablemente al Banco del Austro, pero afectándonos a nosotros. Eso no lo vamos a permitir, señores. Nosotros hemos venido aquí con frontalidad a decir que al ISPOL le pagan porque le pagan, y nos enfrentaremos a los poderes fácticos que sean necesarios. Bien, Renato, estaremos entonces muy atentos a cuáles son los resultados de esta recuperación que decíamos avanzaría hasta 200 millones, me decía usted, aproximadamente adicionales hasta terminar el año, pero quedando todavía cortos, son cerca de 950 millones de defalco al ISPOL. Así es, hay que ir luego detrás de esos 176 millones que la justicia norteamericana está solicitando la confiscación. Entiendo que ya debe haberse concretado en activos de Cherres y de Luzuraga, y hay que ir también a la determinación de todas estas empresas que participaron en los fideicomisos. Ya tenemos la capacidad coactiva y eso nos permitirá también realizar una recuperación mucho más ágil. Pero en definitiva hay que hacer todas las distancias, hay que agotar, y tarde o temprano también tendremos que en cortes internacionales enjuiciarle a Citibank y a la Fish Corporation por el daño que nos ha causado. Bien, Renato, estaremos, como le decía, muy atentos, y siempre la invitación abierta para las actualizaciones que se vayan dando en este caso. Siempre muy agradecido por tu presencia acá. Muy agradecido con ustedes, Fernando, y un saludo cordial a toda la colectividad ecuatoriana. Muchas gracias.